Buenos días, bienvenidos a En la Mira Política. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestra programación con la presencia de nuestro presidente, el señor Luis Huete, quien nos va a hacer el honor de iniciar esta serie de presentaciones que vamos a tener en la Mira Política. Y justo para el día de hoy contamos pues con la presencia del señor Carlos Paz, gerente general de la empresa Fastlane, con quien tenemos una alianza estratégica. ¿Y por qué hablamos que tenemos el honor de contar con su presencia? Porque es una empresa prestigiosa en lo que se refiere a traducción e interpretación de idiomas. Y como ustedes bien saben, el Instituto de Formación y Gestión Política está preparando una nueva promoción, digamos, de políticos que deben estar preparados en todo nivel, principalmente en el idioma. Por eso que el día de hoy hemos invitado, al señor Carlos Paz para poder conversar con referencia al papel que desempeñan los idiomas ahora en un mundo globalizado y sobre todo que se extiende más allá de una comunicación cotidiana y el gran valor que puede representar en la vida política entre los países. Bien, entonces, para dar inicio, le pasamos la palabra a nuestro presidente, el señor Luis Huete. Buenos días, amigos, buenos días con todos. Enrique, Carlos, estamos hoy día presentando la primera entrevista que tenemos con un tema muy importante, muy fundamental, que son el político y los idiomas, o sea, la comunicación política, que tiene mucho que ver con los idiomas, que en este caso el señor Carlos es un especialista y con él vamos a tocar estos temas. Enrique. Bien, para dar el inicio a esta secuencia, empezaremos, como siempre, presentando al señor Carlos Paz. Unas breves palabras, Carlitos. Claro que sí. Bueno, ante todo, agradecerte, Enrique, y al señor Luis Huete por esta invitación acá a sus oficinas. Nosotros somos Fastlane Translation Perú SAC, una empresa con representación acá en Perú y sede en Estados Unidos, y estamos muy interesados en que se conozcan todo lo relativo y al desarrollo de los idiomas, la traducción, la interpretación, la enseñanza de idiomas, pero con una nueva visión. Entonces, agradecido de todo corazón por esta oportunidad, ¿no?, de poder hablar de este tema. Gracias. Bien, Carlitos, entonces, dando inicio a esta conversación en la Mira Política, desearíamos saber si nos puedes hablar con relación a la importancia de los idiomas en un mundo cada vez más interconectado y globalizado. Claro que sí. Bueno, se sabe que desde hace muchos años el mundo ha ido cambiando y transformándose. Se han formado grupos, geopolíticamente hablando, económicamente hablando, comercialmente hablando, diversos grupos a nivel de todo el mundo: Europa, Asia, América, Estados Unidos, y han formado inclusive en el paso de los tiempos grupos, el G7, el G8, G20, APEC, que estamos acá actualmente en el Perú desarrollándolo. Entonces, todo eso indica que se está demandando el conocimiento y el dominio de idiomas, realmente, pero de una forma más acelerada. Y sobre todo en nuestras zonas, como Sudamérica, que es nuestra zona de interés, y puntualmente el Perú, que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, todo lo que estoy hablando indica de que debemos estar a nivel de políticos, funcionarios, gobernantes, toda persona que tenga incidencia en el área económica y social del Perú debe elevar su nivel de dominio de los idiomas.
no solo del uno o dos principales, sino de todos los que se puedan, ¿no? Eso es lo que te podría decir. Bien, 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 Carlitos. Qué interesante. Entonces, en un entorno globalizado, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrenta su empresa en términos de idiomas y comunicación? Para nosotros, dentro de nuestros objetivos y este desafío que se presenta, el principal, concientizar a todos los peruanos que tengan incidencia en el área económica, social, cultural, turística, y que quieran desarrollarse y desarrollar su sociedad, el dominio y manejo de idiomas. Ya que también se sabe que la información de alta calidad, de todo tipo de rubro, tecnológico, científico, legal, y nuevas innovaciones que se presentan, vienen en idiomas, en diversos idiomas. Esa información de alta calidad está en diversos idiomas. Algunos de ellos nos llegan en traducido, pero otros no nos llegan en traducido. Por lo tanto, si manejamos uno o varios idiomas, vamos a tener acceso a esa información de alta calidad. Bien. Mira, nosotros sabemos que nuestro país cuenta pues con una rica diversidad lingüística, desde el español hasta lenguas indígenas, como el quechua, ¿no? El aymara, el aguajún en la selva. ¿Cómo abordan ustedes esta diversidad en su trabajo? ¿Hay preocupación también por estas lenguas? ¿Trabajan con ellas? Sí, justamente es uno de nuestras, sobre todo Fan Lake Translation Perú, ¿no? Que es lo que nos interesa en nuestra nación. Entonces, sí hay una preocupación, pero la trasladamos hacia objetivos positivos. ¿Cuál es esto? Damos énfasis en nuestras estrategias y nuestros objetivos, la difusión de todas las lenguas posibles que se manejan en el Perú. El Perú tiene, según cálculos estimados, unos de 48 a 50 lenguas, incluido el español, incluido lenguas de la zona andina, de la zona amazónica, inclusive de la costa, en la zona norte y en la zona sur de costa. Hay lenguas originarias. Muchas de ellas han estado opacadas o guardadas. Entonces es tiempo de incluir a todas estas lenguas en el desarrollo del Perú para el beneficio de esas mismas zonas. Eso es lo que te podría decir. Acotando a ello, entonces, en las actividades que podamos realizar en conjunto, o sea, debemos entender que estos eventos podemos contar con esos servicios que puedan llegar hasta el último rincón del país, porque se va a hablar con estas lenguas, ¿no? Para que puedan ellos llegar de esa manera. ¿Ustedes brindan ese servicio? Sí, claro que sí. Ya que está en nuestros objetivos y estrategias como empresa, tenemos paralelamente preparado todo lo que concierne a ese trabajo. Tenemos ya en nuestro grupo de colaboradores y profesionales personas que están inclusive registradas en el Ministerio de Cultura y en otras entidades que manejan estas lenguas originales y están a disposición muchas de ellas. No todas, eso es un proceso, porque hay lenguas originarias muy poco conocidas, pero las principales, como por ejemplo el quechua de la zona, ¿no?, del Cusco, de la zona centro, de la zona sur de nuestra sierra, tenemos personal. De la parte de la selva tenemos el achaninca, tenemos el aguajún, que son lenguas originarias que ya están, que ya hay personas que interpretan y traducen en esos idiomas. Entonces, aparte de nuestros idiomas, pues, de otros países que lo tenemos a disposición. Oye, qué interesante es este factor de conocer las lenguas nativas, de poder manejar idiomas, ese tipo de lenguaje que tanto reclamamos. Ahora, en el ámbito político, donde nosotros nos desarrollamos como instituto, quisiéramos saber, las relaciones internacionales dependen en gran medida de la comunicación efectiva. ¿Cómo contribuye su empresa a la política y diplomacia a través de la traducción e interpretación?
me habla desde el punto de vista político, ¿no es cierto? Exacto. Nuestros profesores están altamente capacitados y experimentados para convertirse ya no solo en la labor que hacen, que es, ¿no?, específicamente traducir documentos o interpretar en eventos, sino los tenemos tan altamente preparados que la mayoría de ellos se convierten en asesores de los políticos, de las personas, ¿no?, orientadas al trabajo político y social de nuestro Perú. De tal manera que ese asesor, especialista, intérprete o traductor capta el mensaje del político, absorbe lo que quiere hacer llegar a las personas y trabaja con él profesionalmente para que ese mensaje llegue como debe ser, para que no haya confusiones a nivel de mensajes de ideología o político, ¿no? Entonces estamos preparados con profesionales altamente capacitados y ya a nivel de asesores. Ya, entonces, ya en un contexto legal, la precisión en la traducción es crucial, ¿no? ¿Cómo garantizan la exactitud en documentos legales y tratados internacionales? Porque mucho de ello tiene que ver, pues, en la política, ¿no? A la hora que hacemos tratados con países hermanos o a nivel global. Entonces, ¿cómo es la precisión en su traducción? Claro, en ese aspecto, Enrique, sí tenemos, la experiencia lo indica, que, por ejemplo, en el Perú se trabaja con traducciones certificadas y traducciones oficiales. Ya. La traducción certificada es una traducción realizada por un traductor experto registrado en el Colegio de Traductores del Perú, que garantiza que se ha hecho una traducción fiel al original. Eso es para un cierto tipo de traducciones. Mayormente la traducción certificada se trabaja a nivel interno o a nivel de países de habla española, ¿no?, Sudamérica, y para cierto tipo de trámites, que actualmente está desarrollándose mucho más ampliamente la traducción certificada. Eso es por un lado. Por otro lado, también tenemos la traducción oficial, que es una traducción realizada por un traductor público juramentado en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ese también tiene un peso y una eficacia tremenda, porque es una traducción hecha por un traductor muy experimentado que está registrado en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Como lo repito, ¿pero qué significa eso? Que tiene un ámbito mundial. Es requerido mucho en traducciones para documentos confidenciales o importantes a nivel personal o a nivel empresarial también, pero con muchos países del mundo, inclusive países no muy conocidos, como puede ser en la zona de Asia, en la zona de Europa, Rusia, Suiza, donde hay veces ellos solicitan una traducción oficial. Pero para terminar, la traducción certificada por un traductor del Colegio de Traductores del Perú está teniendo un auge muy amplio. Yo estoy de acuerdo con esa traducción que va a tener un desarrollo muy, muy importante. Ya, entonces, ¿estás convencido de que un factor determinante para ejercer un liderazgo político efectivo a nivel nacional e internacional es dominar idiomas? Sí, totalmente de acuerdo. Dominar idiomas, porque eso permite una llegada de los mensajes, de la información más fidedigna, ¿no? Garantiza que toda la información va a llegar de persona a persona, sin muchos intermediarios o sin muchos documentos no oficiales o de baja calidad que pueden cambiar la información que pueda llegar. Entonces, si se maneja todas nuestras personas más importantes, mando medio, gobernantes, ¿no?, empresarios, funcionarios, contra más manejen idiomas,
más van a captar información de otros países y con una calidad y eficacia mayor. Ya, entonces, digamos que los principales desafíos que enfrentan los políticos peruanos es esto, el dominio de idiomas para una comunicación intercultural, ¿no? Ese sería uno de los desafíos para un político peruano. Yo creo que sí. Hay que reconocer que no se le ha dado la importancia y el peso adecuado, porque también hay otros, ¿no? Otros temas para un político, ¿no? O para un gobernante que son también prioritarios. Pero pienso que los idiomas es un conocimiento transversal. ¿A qué se le llama transversal? Que está conectado a todos los temas que un político debe hablar. Porque si usted habla, ¿no?, de derechos de medio ambiente, solo va a concentrarse en medio ambiente. Pero si usted maneja idiomas, puede hablar de medio ambiente, puede hablar, ¿no?, de diferentes temas importantes de un político con mayor facilidad. Entonces es un beneficio transversal. Ya, entonces Carlitos, sí. También yo creo acá muy importante que la formación del político. El político, o sea, no solamente, digamos, los libros o los mismos discursos que hay en otras latitudes, ¿no? Y la mayoría de veces en inglés, es una fuente de información para que ellos se vayan capacitando y puedan, digamos, conocer en el idioma mismo en que se está dando los diferentes avances en el mundo, tanto en el campo científico, en el campo social, que tiene que ver mucho con la política. Exactamente, tiene razón, estimado Luis. Los temas, todos los países tienen y siempre ha habido creaciones de ideas, ideologías y formas de gobernar de todos los países. Pero también es cierto que hay mucha información política y creación de nuevas leyes o nuevas formas de gobernar puntuales en países importantes, ¿no? Y esa información que ellos tienen, si no nos llega completa, y si el político o gobernante de Perú no se preocupa en captarlo directamente, va a tener deficiencias esa persona, ese gobernante, ese político, ¿no?, ese funcionario. Va a tener deficiencias, va a recibir una información parcial. ¿Por qué? Porque lo van a ayudar, otra persona le va a interpretar, otra persona de repente le interpreta o le traduce algo parcial, no completo, con tal que si ese político maneja el idioma, 100% va a captar esa información que estás hablando, ¿no? De una nueva ideología, de una nueva ley de otro país que puede ayudarnos, tanta información que llega a toda parte del mundo, ¿no? Mira, tú traes a colación algo que es importante y lo que está sucediendo ya en la actualidad. La inteligencia artificial y la traducción automática están en auge, ¿verdad? ¿Cómo equilibran la automatización con la calidad humana en su empresa? Perfecto. Pregunta muy interesante porque es algo nuevo, ¿no? La inteligencia artificial, por ejemplo. La automatización y de traducción sí tiene un poquito más de tiempo. Mayormente la traducción automática se ha usado para grandes volúmenes de información. Pero la inteligencia artificial sí es nuevo y aparentemente para lo que quieren aprender idiomas, para los que trabajan como traductores, aparentemente puede ser un factor negativo, ¿ok? Pero no es así, pienso yo, la opinión de Fanley, mía y de nosotros, ¿no? Siempre viendo el lado positivo. Nosotros consideramos, y para ponerlo en una frase más corta, utilizar el profesional o el que ha aprendido un idioma, utilizar esos elementos a su beneficio, no como una rivalidad, sino como un beneficio.
Y nosotros hemos llegado a la conclusión, muchos expertos en tecnología dirán lo contrario, pero nosotros hemos llegado a la conclusión que nunca una máquina va a poder tener la misma calidad, conocimiento, experiencia y percepción que un ser humano experto en traducciones, interpretaciones o un político que maneja sus idiomas. No va a poder, porque entre personas, para dirigir, ¿no? Gobernar personas, entra mucho la parte humana, la parte de cómo piensa esa persona. En una zona, en un país, pueden pensar, hay 1000 personas que te están escuchando y después vienen a conversar contigo y son 1000 formas de pensar. ¿Y cómo tú le vas a hablar en su idioma una máquina a 1000 formas de pensar? A nosotros, por lo menos en estos tiempos, nos parece muy, muy difícil que llegue ese momento, ¿no? No sabemos el futuro total, pero pensamos que son herramientas complementarias para nosotros, para facilitar el trabajo de nosotros. Ese es lo final. Exactamente. Yo veo que eso es complementario porque definitivamente el ser humano tiene una forma de hablar y de interpretar lo que se dice. Y tanto así que a nivel de carreras y actividades económicas, ¿no? Porque, por ejemplo, el lenguaje de los ingenieros, el lenguaje médico, el lenguaje técnico, no es igual, pues, porque de repente esa palabra que uno la dice en turismo, a la hora que uno la traslada a una parte social o conversación normal, es diferente, ¿no? Como por ejemplo, como una vez vimos lo de la Plaza de Armas y decía otra cosa, la interpretábamos de otra manera, ¿no? ¿Por qué? Porque la calidez humana, el trato y la interpretación va a ser bien difícil que se supere. Yo creo que por ahí va el tema. Por eso hace bien cuando dices que es complementario. Pero que definitivamente un político, si quiere llegar a todos, tiene que estar preparados en este tipo de idiomas y lenguas. Porque cómo comunicamos, cómo llegamos a las personas, ¿no? Entonces, estas tecnologías, ¿tú crees que van a impactar en el futuro? ¿Va a servir? ¿Cómo ves tú la tecnología o crees que no va a ser la competencia efectivamente como tú dices? Sí son útiles, van a servir. Por ejemplo, como para que nos ayuden a llegar a más gente más rápido, por ejemplo. Ya. Va a servir. Pero siempre llega un momento donde entra esa parte que hablamos, la calidez. También interviene, por ejemplo, todos sabemos que las lenguas con el paso del tiempo siempre van cambiando. Ajá. Inclusive hay lenguas que se mezclan, ¿no? Se mezcla un término con otro término y sale un tercer término y que se hace popular. La máquina no va a poder captar eso a la velocidad que un ser humano. No va a poder. La máquina capta información rápida, pero pensamos que no no a ese nivel. De que en un país se use términos nuevos. Estoy hablando que se use términos nuevos en el ámbito físico, natural, no en el ámbito de que le llegue la información a la máquina. Si le llega la información a la máquina de que ha salido una tercera término de 2 lenguas, lógicamente que la máquina lo va a saber, ¿no? Y lo va a poder transmitir como máquina. Pero si todavía es un hecho, esa unión que se está dando a nivel de un barrio, que todavía no llega a todos, la máquina no lo va a saber. Pero esa persona que llegó a ese barrio, capta ese nuevo término, sí lo va a saber. Claro. Porque todos sabemos que la inteligencia artificial trabaja con información que le introduce. Que le alimentan, lógico. Que le alimenta. Y si todavía no le han alimentado y cambió una palabra, el humano lo va a saber primero y la máquina después. Entonces ahí hay una ventaja del ser humano. Más allá del idioma, ¿cuán importante es para un político entender y apreciar las diferentes culturas con las que se relaciona? ¿Cómo lo ves? Importantísimo. Importantísimo. Por ejemplo, vamos a poner, acá tengo una información
perdón, es una ley nueva, no nueva, pero sí que la desarrollaron hace pocos años, ¿no? Sobre la ley, a ver, un segundito. Acá está. Ley de Política Nacional de Lenguas Originarias. Me parece que acá en Perú se ha dado hace pocos años, en la época de Kuczynski, me parece. ¿Ya? Si mal no estoy informado. Donde dice que Perú es un país moderno que le da sitio a todos y reconoce que sus ciudadanos, donde su lengua predominante no es el español, progresivamente deben ser atendidos en su lengua. Fíjense, es una ley en Perú. Perú tiene más de 40 lenguas originales. Entonces, si ese político no está preparado para manejar alguna de esas lenguas, por ejemplo, el quechua, ¿no?, que es uno de los más conocidos y más fáciles en cierto punto de aprender, va a llegar a esa zona y no va a poder llegar directamente. Entonces es importantísimo que en el Perú, por ejemplo, estoy dando el ejemplo de Perú porque tiene una de las lenguas, una de los números de lenguas originarias más alto del mundo. Voy a comparar, por ejemplo, un político de Perú con uno de Bélgica. Vamos a poner. En Bélgica se habla francés y alemán, por decir, y belga. Son 3 nada más. Ese político que es de Bélgica, supongamos que con una lengua, con 2 lenguas ya, o el grupo de políticos, vamos a poner un grupo de políticos, de un partido político, ¿no? Para no cargar en una sola persona toda la presión. Vamos a poner un partido político. Ese partido político en Bélgica solo necesita tener personas que irradien su mensaje en francés y en alemán, 2 idiomas. Y en Perú, un partido político que quiere llegar a todo el Perú en forma poderosa, su grupo de parlamentarios, de funcionarios de ese partido político no puede saber solo español y quechua, porque su local partidario de la selva, ¿quién lo atiende directamente para mandar un mensaje potente? Tiene que también haber uno que maneje aguajú y también uno que maneje por ahí a Xanín. Y también en el quechua, para la zona centro, un funcionario que maneje quechua de la zona de Huancayo, uno de la zona de Cusco. Contra más preparado esté esa persona de ese partido político, su posibilidad de llegar a más gente se multiplica geométricamente. Cierto, es cierto lo que dices. Claro. Entonces, para finalizar, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes peruanos que aspiran a convertirse en líderes políticos en un futuro cercano con relación a estos temas? ¿Cuál sería el mensaje que le podríamos dar a ese joven que quiere ingresar a la política con relación a esto, a lo que estamos tratando, ¿no? Bueno, gracias por el tiempo que me has dado de poder explayarme, ¿no?, en este tema tan importante. Mi mensaje para los jóvenes sería que, por ejemplo, participen mucho en debates estudiantiles, en simulaciones de votación, en programas de educación cívica en barrios, escuelas y universidades, y que amplíen su conocimiento sobre culturas diferentes a la nuestra, para poder comparar, no cerrarnos en nuestro mundo, comparar con otras culturas y aprender mucho. Y el idioma es el camino correcto para eso. Muy bien, muy interesante, a tal punto que ahorita nos va a ilustrar nuestro presidente del instituto con relación a la escuela que tenemos de oratoria política, lo que se tiene en mente para el nuevo perfil del político. O sea, la intención del instituto es generar nuevos políticos
y que tengan todo este tipo de virtudes, todo este tipo que cumplan con estos requisitos que son ahora muy interesantes e importantes para un futuro. Señor Huete, le dejamos a usted para que nos explique. Sobre todo, recordando que el día de hoy, Día de Traductor Internacional, ¿no? De Traductor Internacional, estamos tocando este tema y dado que ya lo ha desarrollado bien, Carlos, lo ha desarrollado muy bien el tema, estamos anunciando dentro de una de las escuelas políticas que tiene el instituto, que es la Escuela de Oratoria Política, en la cual pensamos que el político tiene que ser necesariamente bilingüe. Y a su vez también tomar algunos idiomas nativos como el quechua o el aguajún o el aymara, ¿no? para que tenga una completa cosmovisión de lo que significa pues los diferentes poblaciones que existen en nuestro país, ¿no? Es así que próximamente, ¿no? Vamos a dar apertura a esta escuela donde estaremos viendo lo que es, ¿no? El idioma inglés y luego el idioma quechua, que son dos complementos que van a dar como consecuencia que los políticos tengan una comunicación y una expresión más amplia en la trayectoria que ellos mismos van a tener, ¿no? Sí. Carlitos, muy buena tu disertación, nos has ilustrado bastante en lo que significa el idioma, en lo que significa el papel del traductor, ¿no? Y Enrique, creo que... Sí, yo creo que ha sido un momento muy agradable poder compartir estos conocimientos. Muchas gracias, Carlos. Esa visión que ustedes tienen es invaluable para entender la importancia de los idiomas en nuestro mundo actual. Entonces hacemos un llamado de reflexión a todos los televidentes. Los invitamos a reflexionar sobre la importancia de la comunicación intercultural y el papel que juegan los idiomas en nuestra sociedad y principalmente en la actividad política. La actividad política ya se tiene que ver enriquecida y trabajar con lenguaje y con idioma ya global. No nos podemos limitar y quedar encerrados hacia un futuro diferente. Recordemos que ya tenemos en cualquier momento ya se inaugura lo del megapuerto, está proyectado para noviembre, y eso va a ser una puerta hacia el futuro de grandes negociaciones, y por qué no hablar de desarrollo del país, y donde va a intervenir la política, y la política, si no está preparada, ¿cómo va a poderse comunicar y cómo va a poder llegar hacia el mundo? Entonces, invitamos a esa reflexión y agradecemos nuevamente la presencia del señor Carlos Paz, la presencia del señor Luis Huete, presidente del instituto, y será hasta la próxima. Y ya saben, en la mira política, ahí nos encontraremos.